Muy buenos días a todos los que se conectan a esta hora a nuestro Facebook Live. Yo soy Andrés Piñeros y les quiero dar la bienvenida a la charla de carácter deportivo de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Hace 15 días tuvimos una sesión sobre reconocimiento deportivo en compañía de Magdalena Vargas. Como nos quedaron sin resolver unas preguntas, el día de hoy la tenemos nuevamente para que nos ayude a responder esas inquietudes que ustedes nos hicieron llegar y posteriormente le daremos paso a nuestra charla del día que es sobre régimen disciplinario. Magdalena, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Andrés? Mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, Magdalena, nos quedaron algunas preguntas sin contestar. La primera de ellas dice, hola, buenos días. En el caso de los municipios, ¿quién les otorga el reconocimiento deportivo? Bueno, para los clubes deportivos y los clubes promotores, el reconocimiento deportivo es otorgado por el alcalde a través del ente deportivo municipal, si se creó en virtud de la ley 181 de 1995, o por la dependencia que haga sus veces si aplicaron lo dispuesto en la ley 617 del año 2000. En esto es importante que tengan en cuenta que para otorgar ese reconocimiento deportivo, la autoridad que le corresponda en el municipio debe verificar que se cumplan las disposiciones legales estatutarias y lo que se establezca en la resolución 231 del 2011. Ok, perfecto. Segunda pregunta, ¿qué pasa si un deportista pide la baja del club por el cual ha venido participando en los torneos nacionales y aún no está afiliado a ningún club? ¿Él puede participar en los torneos que realiza la liga? Cuando un deportista pide la baja de un club, entonces si el órgano de administración, digamos, ya le concedió ese certificado de transferencia o esa autorización de transferencia o carta de libertad o paz y salvo, como comúnmente pues lo denominan, pues ya deja de pertenecer a ese club. Por lo tanto, no podría seguir participando en representación de ese club en los eventos que organice la liga. Y ya, pues, con mayor razón, si la persona que está consultando nos manifiesta que no se ha afiliado a otro club, pues no podría participar en eventos de la liga. Ok, perfecto. Una tercera pregunta dice, ¿por qué a nivel municipal cuando se constituye un club, primero le sacamos el reconocimiento y luego en la gobernación la inscripción de dignatarios para obtener personería jurídica? Pero cuando constituimos una liga, se hace al contrario. Primero se inscriben los dignatarios en la gobernación para obtener personería y posteriormente enviamos los documentos al ministerio para obtener el reconocimiento deportivo. A ver, es muy importante tener en cuenta que el decreto ley 1228 de 1995 no exige la personería jurídica para los clubes deportivos y los clubes promotores, excepto cuando van a recibir recurso público o porque la misma ley lo determina. Entonces, los clubes deportivos o promotores pueden sacar su reconocimiento deportivo, solicitarlo ante la autoridad competente sin que requieran adjuntar la personería jurídica. Entonces, hay muchos clubes que una vez obtienen su reconocimiento deportivo, entonces consideran la necesidad de sacar la personería jurídica, entonces por eso lo hacen posteriormente. Es diferente lo que se refiere a las ligas deportivas, porque la ley sí establece que las ligas deportivas departamentales y el Distrito Capital deben tener personería jurídica antes de obtener el reconocimiento deportivo. O sea, ese es un requisito de ley. Por lo tanto, cuando solicitan el reconocimiento deportivo ante el Ministerio del Deporte, deben adjuntar la resolución o ese acto administrativo donde les concedió la personería jurídica. Entonces, fíjense que para la liga sí tienen que tenerla o sacarla primero antes de obtener un reconocimiento deportivo. Claro. Bueno, hay una cuarta pregunta. Buenos días. Quisiera hacer una consulta.
Soy del sur del país, precisamente de Ipiales, departamento de Nariño. Por ser frontera, tenemos vínculo con Ecuador. Debido a esta coyuntura, hay una práctica popular en dicho país que es muy acogida por esta región del departamento. Se denomina ecuavóley, antes llamado vóley criollo, el cual ya tiene su respectiva federación en el vecino país y en países como España, Italia, entre otros. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos promulgar, promocionar y legalizar esta práctica en Colombia y reconocer legalmente a estos clubes? Bueno, en primer lugar, pues nos dice la persona que está consultando que el vóley criollo, que el vóley Sí. criollo es, digamos, se practica en diferentes países, como por ejemplo en Ecuador, Italia, etcétera, y está diciendo que cómo se implementaría, cómo se llegaría a desarrollar en Colombia. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es elevar una solicitud a la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo del Ministerio del Deporte para que conceptúe si el vóley criollo es un deporte. Si la dirección efectivamente manifiesta que es un deporte y que puede ser integrante del Sistema Nacional del Deporte, se tendría que iniciar la constitución de los organismos deportivos para fomentar y desarrollar ese vóley criollo, ¿sí? Y por qué no hasta llegar a conformar la Federación Deportiva en Colombia. Pero entonces ya si tenemos ese concepto favorable, entonces pues sugiero que se pongan en contacto una vez se tenga el concepto con la Dirección Técnica de Inspección, Vigilancia y Control, donde se les prestará la asesoría para empezar a diferentes organismos. Legales y estatutarios exigidos para el efecto. Ok, perfecto. Bueno, Magdalena, para adquirir la personería jurídica, ¿a dónde se pueden dirigir? Bueno, ahí hay que distinguir si lo que tiene que ver con las autoridades competentes para hacer ese trámite de personería jurídica y los actos propios que conllevan el tener esa personería jurídica. En el caso de los clubes profesionales que se crean como asociaciones o corporaciones, se debe acudir al Ministerio del Deporte. Esto en virtud de lo dispuesto en el Decreto Ley 1228 de 1995. Cuando una liga deportiva o una asociación deportiva departamental o del Distrito Capital o un club deportivo o un club promotor pretende obtener la personería jurídica, debe solicitarla ante la gobernación del departamento o ante la alcaldía mayor de Bogotá, de acuerdo a su jurisdicción, y esto de conformidad con el decreto 525 de 1990. Vale. Bueno, una última pregunta antes de concluir esta ronda que nos quedaron pendientes. ¿Por qué el reconocimiento deportivo es a partir de la ejecutoría de la resolución y el periodo estatutario, específicamente los 4 años, son contados a partir de la fecha de creación, independiente de la fecha en que se haga la actualización? A ver, aquí son dos cosas diferentes. Una cosa es el reconocimiento deportivo y otra el periodo estatutario de 4 años que establece la ley para los miembros del órgano de administración, control y disciplina de un organismo deportivo. Recordemos que el reconocimiento deportivo es esa exigencia legal que da la ley a los organismos deportivos para ser parte del Sistema Nacional del Deporte. Entonces, ese reconocimiento deportivo o ese aval que da la ley, digamos, o que establece para los organismos deportivos para que hagan parte del sistema, tiene una vigencia de 5 años
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo. Esto es en virtud de la ley 962 del 2005. Entonces, es una cosa, es lo que tiene que ver con ese reconocimiento deportivo al organismo. Cosa diferente es el periodo de 4 años que establece la ley, como ya les había dicho, para el ejercicio de las funciones por parte del órgano de administración, control y disciplina que forman la estructura de los organismos deportivos. Y este periodo de 4 años empieza a contar a partir de la fecha que se ha establecido en los estatutos. Ok, bueno. De verdad, Magdalena, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y responder estas preguntas. Ahora daremos paso a nuestra charla del día de hoy sobre régimen disciplinario y para esto nos acompaña Marlon Beltrán, abogado de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Marlon, mil gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Andrés, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, Marlon, te doy la palabra para que inicies la charla de hoy. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vengo a hacerles una presentación relacionada con el régimen disciplinario en el deporte. El régimen disciplinario se encuentra consagrado en la Ley 49 del 4 de marzo de 1993. ¿Y cuál es el objetivo de este régimen? Es preservar la ética, los principios, el decoro y la disciplina que rigen la actividad deportiva y a la vez asegurar el cumplimiento de las reglas de juego o competición y las normas deportivas generales. Como les mencionaba inicialmente, todo el marco del régimen disciplinario está en la ley 49 del 93 y más adelante iremos viendo algunas modificaciones o reformas que han surtido a esta ley. ¿Cuál es el campo de aplicación del régimen? Entonces, se extiende a las infracciones de las reglas de juego, competición y normas deportivas generales tipificadas en la ley 49 del 93 y además en las disposiciones estatutarias de los organismos deportivos, en este caso clubes, ligas o federaciones, además de las divisiones profesionales del Sistema Nacional del Deporte. ¿En qué casos? Cuando se trata de actividades o competiciones de carácter nacional e internacional que afecte a los deportistas, dirigentes, personal técnico, personal científico, personal auxiliar o de juzgamiento que participen en dichos eventos. Acá hay que hacer un punto, una claridad bastante importante. La responsabilidad disciplinaria emanada de la acción disciplinaria adelantada, bien sea por las autoridades disciplinarias o las comisiones disciplinarias, es independiente a las acciones que se puedan adelantar de índole penal, administrativo o legal de que dicha acción pueda desencadenar. Entonces hay que ser precisos en este tema. No solamente la responsabilidad disciplinaria, sino que la acción desplegada por el sujeto disciplinable también puede tener una repercusión de índole legal o penal o administrativa. Entonces, para que esto lo tengamos muy presente. Asimismo, y teniendo en cuenta que vamos a estar relacionados con un proceso disciplinario, entonces, ¿qué nos trae la ley 49? Nos dice que efectivamente aquel sujeto disciplinable pues se le debe garantizar el derecho a la defensa. Entonces, que aquí nos dice efectivamente la ley 49, el trámite de instrucción y resolución que deben adelantar los tribunales deportivos, ya más adelante haré mención, ya ese no es el término, se llama comisiones disciplinarias. El Tribunal Nacional del Deporte, figura jurídica que actualmente la Corte Constitucional la declaró inexequible, y las autoridades disciplinarias estará basado en el principio de audiencia del acusado, favorabilidad y contradicción de la prueba. Todo esto enmarcado en
las garantías constitucionales establecidas en el artículo 29 de la Constitución Política, que hace referencia al debido proceso. Entonces, aquí para entrar un poco más en materia, los tribunales deportivos, a que hacía referencia a la ley 49 del 93, ese término fue modificado por la ley 845 del 2003 y se estableció en dicho texto normativo que los llamados tribunales deportivos ya no iban a llevar más ese nombre y se conocerían de ahí en adelante como las comisiones disciplinarias. Por su parte, el Tribunal Nacional del Deporte fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-226 del 97, en la cual se estableció que el Estado tenía únicamente la potestad de inspeccionar, vigilar y controlar a los organismos deportivos, que ustedes bien saben son de categoría privada. Entonces, el Estado solamente podría llegar a inspeccionar, vigilar y controlar, pero no podría ir más allá y tener una restricción de por que surgieron en la ley 49 del 93. La potestad disciplinaria es aquella que atribuye a sus titulares, llámese comisión disciplinaria o autoridad disciplinaria, ya lo veremos un poco más adelante también, es aquella que atribuye a sus titulares legítimos la posibilidad de reprimir o sancionar a los sometidos al régimen disciplinario en el deporte según sus respectivas competencias. Entonces, aquí precisamente vamos a mirar todo esto, lo que yo les estoy comentando, está enmarcado, ustedes lo van a encontrar en el 43. Y acá, en la parte inicial, me menciona las autoridades disciplinarias, quiénes son, y hasta, digamos, cuál es el ejercicio normal de sus competencias. Entonces me dice que las autoridades disciplinarias serán los árbitros, los jueces, los jefes de disciplina, los directores de eventos y los tribunales creados para eventos o competiciones específicos. Y tendrá como finalidad garantizar la inmediata aplicación de las sanciones a las faltas deportivas cometidas con ocasión de los referidos certámenes. Las autoridades, estas autoridades disciplinarias, ¿quién las elige, quién las designa, quién las nombra? Entonces, serán designadas por la entidad responsable del evento. Entonces, si el club deportivo va a desarrollar un evento, serán los integrantes del órgano de administración quienes designen a las autoridades, las ligas en igual sentido, las federaciones asimismo. La función de las autoridades disciplinarias es conocer y resolver las infracciones consagradas en el reglamento del certamen. Tengamos claro un tema acá, y es que esto, lo relacionado con las autoridades, ya veremos más adelante las comisiones disciplinarias, pero en principio las autoridades disciplinarias tienen que ver estrictamente, salvo casos especiales, estrictamente con las decisiones al interior de un evento específico. Por eso, el literal AG del artículo 8 de la ley 49 señala, en función de las autoridades disciplinarias, conocer y resolver sobre las infracciones consagradas en el reglamento del certamen, y sus facultades sancionadoras se ejercerán únicamente durante el respectivo evento. Además, y teniendo como una excepción a la regla, cuando la gravedad de la falta o extensión de las facultades sancionadas, las autoridades disciplinarias, las del certamen, consideren que deben imponer una sanción mayor a la impuesta por estas, deberán dar traslado a la comisión disciplinaria del organismo que dirige el evento deportivo. Entonces, esta sería una excepción a la regla. Cuando las autoridades disciplinarias evidencien que efectivamente la infracción del deportista, del dirigente, fue grave y no es suficiente con la sanción impuesta por estas autoridades durante el certamen, le correrán traslado a la comisión disciplinaria del organismo deportivo que realizó el evento. La comisión disciplinaria, por su parte, esta comisión disciplinaria es aquel órgano
que está constantemente o de forma permanente al interior de los organismos deportivos. Bien veíamos las autoridades, es un tema que está en el tiempo, tiene un tiempo específico para ejercer sus funciones. Las comisiones disciplinarias, en cambio, se mantienen en el tiempo. ¿Qué sucede? Estas comisiones, en virtud del artículo 50 de la ley 49, debe estar conformado por 3 integrantes. 2 de ellos elegidos por la Asamblea de Afiliados y el tercer integrante debe ser nombrado por el órgano de administración. Estas elecciones se hacen para periodos de 4 años, al igual que los integrantes del órgano de administración y los integrantes del órgano de control. Uno de esos 3 integrantes se le debe dar la calidad de secretario de la comisión disciplinaria. Acá, digamos que hay un punto importante por mencionar, y es que en efecto, la ley 49 no nos señala que los integrantes deben ser abogados de profesión, pero por parte del Ministerio del Deporte se sugiere que así sea. ¿Por qué? Porque son personas que deben garantizar los aspectos legales y constitucionales de los sujetos disciplinarios. Van a conocer procesos disciplinarios, deben respetar un debido proceso. Entonces, se sugiere que estas comisiones tengan por lo menos un profesional en el área del derecho. Una inhabilidad que nos señala el artículo 54 es que las personas que van a ser parte de las comisiones disciplinarias y autoridades disciplinarias no pueden ser afiliados al organismo deportivo ni pertenecer al órgano de administración o al órgano de control. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de la elección de los deportivos. Es una inhabilidad que se encuentra regulada en la ley 49 del 93. Ahora entrando un poco en la competencia y las facultades que tienen las comisiones disciplinarias de cada uno de los organismos deportivos integrantes del Sistema Nacional del Deporte, entramos a conocer o a mirar la facultad de las comisiones disciplinarias de los clubes, que son del ámbito municipal. En primera medida, conocerán de las faltas de los miembros del organismo deportivo, llámese integrantes del órgano de administración, integrantes del órgano de control o los deportistas. En primera instancia conocerán estas situaciones. Y en única instancia, de las faltas cometidas por los dirigentes o deportistas en eventos o torneos organizados por el club previo agotamiento del trámite ante la autoridad disciplinaria. Entonces aquí es donde, digamos, toma fuerza lo que les comentaba anteriormente. Si la autoridad disciplinaria evidencia que la falta que comete el deportista o el dirigente no es suficiente la sanción que ellos tienen para imponer, entonces correrá traslado a la comisión disciplinaria del organismo deportivo o el que organizó el evento, y esta comisión disciplinaria conocerá y resolverá esta situación en única instancia previo agotamiento del trámite ante la autoridad. Eso también conocerán los miembros del órgano de administración, órgano de personal técnico, científico y de juzgamiento en primera instancia, además de los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de las comisiones disciplinarias del organismo deportivo inferior, en este caso del club. Adicional a esto, de las faltas cometidas por dirigentes, deportistas, personal técnico, científico o de juzgamiento en los eventos, aquí volvemos a la teoría anterior, en los eventos organizados por la liga, en única instancia, previo al agotamiento del trámite ante las autoridades disciplinarias. Pues sucede en igual medida en los clubes, las ligas y las federaciones esta situación en particular. Y finalmente podrá tramitar y resolver en única instancia las faltas cometidas. Aquí, digamos, agregamos un ingrediente adicional: las faltas cometidas por los miembros de las comisiones disciplinarias de los clubes deportivos o de sus afiliados. Lo puede hacer de oficio o a solicitud de parte. Para el caso de las federaciones, digamos, en términos generales, es exactamente
similar, igual a las desarrolladas por las comisiones disciplinarias de las ligas. Entonces, deberá conocer de las faltas cometidas por los dirigentes, los deportistas, el personal técnico, científico, de juzgamiento, en eventos organizados por la federación en única instancia previo al agotamiento ante las autoridades disciplinarias, tramitar y resolver en única instancia las faltas cometidas por los miembros de las comisiones disciplinarias de sus afiliados, de oficio o a solicitud de parte. Y además, también conocerá de las faltas de los miembros del organismo deportivo, llámese integrantes del órgano de administración, órgano de control, personal técnico, personal científico. Esto lo conocerá también la comisión disciplinaria de la Federación de Deporte. Por su parte, también tenemos dentro del régimen disciplinario del sector las comisiones disciplinarias de las divisiones profesionales. Y esto, pues su competencia efectivamente tendrá el carácter limitado a los clubes deportivos profesionales. Y también conocerá de los eventos sucedidos con relación a los directivos o administradores de dichos organismos deportivos. La ley 49, como lo mencionaba hace un segundo, traía también o mencionaba el Tribunal Nacional del Deporte, que efectivamente lo nombraba o lo designaba en su momento el Instituto Colombiano del Deporte, pero en virtud, la Corte Constitucional, en virtud de la sentencia C-226 del 97, declaró inexequible esta figura jurídica. Entonces, ¿qué pasó? Más adelante, digamos que con la finalidad de que hubiese un órgano de cierre en el régimen disciplinario del deporte, se creó la Comisión General Disciplinaria, de la que ya mencionaremos más adelante, pero es importante tener en cuenta acá un punto, y es que en virtud de lo señalado por la Corte Constitucional en esta sentencia, el Ministerio del Deporte hoy en día no es competente para conocer o para resolver situaciones que se presenten en el ámbito disciplinario de los organismos deportivos, precisamente por lo establecido por la alta Corte. Entonces, el Ministerio no puede llegar más allá o decir si la decisión que tomó la comisión es acorde a derecho o no es acorde a derecho. Precisamente para eso se creó, en virtud de la ley 845 del 2003, se creó la Comisión General Disciplinaria. Entonces, ese punto, para que quede muy claro, el Ministerio del Deporte, en el aspecto netamente disciplinario de los organismos deportivos, no tiene injerencia. Acá precisamente hablamos de lo que les comentaba anteriormente. La ley 845 del 2003, que modificó la ley 49 del 93, creó la Comisión General Disciplinaria, que estará compuesta por 2 abogados, un médico especializado en medicina deportiva, un secretario con voz, pero sin voto. Y estos comisionados serán designados por el Comité Olímpico Colombiano y por el Ministerio del Deporte, reiterando el hecho de que el Ministerio del Deporte no tiene injerencia más allá de nombrar las personas que van a crear esa comisión junto con el Comité Olímpico Colombiano, pero no puede hacer parte ni tomar parte en las decisiones de los organismos deportivos. Para eso está la Comisión General Disciplinaria, que resolverá de la siguiente forma. En segunda instancia, de los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones proferidas por la Comisión Disciplinaria de las federaciones sobre las faltas que cometieron los integrantes del comité ejecutivo, el revisor fiscal, o sobre los casos de algunos deportistas, personal técnico, científico y de juzgamiento de las federaciones, casos en los cuales sus fallos serán definitivos. Acá es importante hacer claridad en esto. Después de que la comisión disciplinaria dé su veredicto, de su decisión final, ahí ya no hay nada más que hacer. Es el órgano de cierre en el régimen disciplinario del deporte y ya no se podría, digamos, que refutar o tratar de modificar su decisión. Y también tiene la facultad en primera instancia sobre las faltas de los miembros de la comisión disciplinaria de las federaciones a solicitud de parte o de oficio con el recurso de apelación ante el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano. Acá vamos a tratar un punto bastante importante para el desarrollo o el normal desarrollo y funcionamiento de los organismos deportivos. La ley 49 en su artículo 9 nos dice
que los organismos deportivos, llámese club, liga o federación, deben tener un código disciplinario, ¿vale? En el cual les da unas referencias que deben contener estos textos normativos. Digamos, le da unos parámetros. Pero acá es muy importante hacer una claridad, y es que las federaciones efectivamente expiden o emiten un código disciplinario, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que las ligas y los clubes se están acogiendo a ese código disciplinario, y eso está bien. Pero ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la sugerencia? Que las ligas y los clubes emitan o expidan su propio código disciplinario, porque las condiciones no van a ser las mismas entre una federación y un club. Las condiciones son diferentes, manejan cosas diferentes, su ámbito de ejercicio es totalmente diferente. Entonces está muy bien que tengan como un fundamento o una base el código disciplinario de la federación. Eso está perfecto. Pero al momento de llegar a encontrarse con situaciones específicas, algunas cosas no van a cuadrar precisamente por el ámbito en el cual se desarrollan sus funciones. Y dice que lo mínimo que debe tener este código disciplinario es un sistema tipificado de infracciones de conformidad con las reglas de juego de la correspondiente modalidad deportiva, distinguiéndolas en función de su gravedad. Asimismo, los principios y criterios que aseguran la diferenciación entre el carácter leve, grave y muy grave de las infracciones, además de la proporcionalidad de las sanciones aplicables. Ya entrando en el ámbito de las infracciones, tenemos que el artículo 10 de la ley 49 nos señala que las infracciones disciplinarias se calificarán como leves, graves y muy graves, en atención a su naturaleza y efectos a las modalidades y circunstancias del hecho y los motivos determinantes a los antecedentes personales del infractor. Entonces, esto lo deja como un marco general, dice cuáles son las clases de infracciones que se tienen en el régimen y que cada caso se analizará en específico dependiendo de los antecedentes y las situaciones particulares de cada caso. Digamos, básicamente nos establece algunas infracciones muy graves. Estas apenas son 3 que voy a mencionar, pero reitero, en la ley 49 establecen todas. Digamos que aquí por un tema más de dinámica de la presentación se establecen solamente algunas. Entre las muy graves tenemos los abusos de autoridad, los quebrantamientos de sanciones impuestas, la promoción, incitación o utilización de la violencia en el deporte. Estos son tipificadas como infracciones muy graves en el régimen. Las que acabo de mencionar tenían que ver en el ámbito del organismo deportivo. Acá también tenemos, y también las trae la ley, unas infracciones en cuanto a los dirigentes deportivos, y establece la no convocatoria en los plazos o condiciones legales de forma sistemática y reiterada de los órganos colegiados federativos, la incorrecta utilización de fondos privados o auxilios y aportes de fondos públicos, entre otras. Entonces, acá las comisiones disciplinarias, aparte de atender su código disciplinario, también deben atender estas estipulaciones que trae la ley en aras de adelantar un debido proceso a las personas cuando cometan este tipo de infracciones. Las infracciones graves, tenemos el incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones emanadas de órganos deportivos competentes, los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad del código deportivo, el ejercicio de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la actividad o función deportiva desempeñada. Como les digo, tan siquiera esas son algunas de las que trae la norma. Y por su parte, las infracciones leves serán consideradas infracciones de carácter leve las conductas claramente contrarias a normas deportivas que no estén incursas en la calificación de graves o muy graves. Como ya vimos las infracciones, ahora veremos las sanciones. Entonces, decimos que las sanciones están señaladas en el artículo 19 de la ley 49. Y la primera de ellas es la posible sanción que se puede imponer a un organismo deportivo o a un dirigente deportivo, es la inhabilitación, suspensión o privación de la afiliación al club, liga, división o federación, o de la licencia federativa con carácter temporal o definitivo en adecuada proporción a las infracciones cometidas. Acá voy a mencionar un punto bastante importante, y es
digamos, una situación que se presenta muy a menudo. Y ese es un parágrafo que trae ese artículo. En los casos de incumplimiento con el pago, suspensión, revocatoria o vencimiento del reconocimiento deportivo, la desafiliación es automática y no requiere del conocimiento de la comisión disciplinaria, e igualmente la desafiliación acordada por la asamblea del organismo interesado, que es resuelta por el órgano de dirección o administración. Entonces, acá es importante tener en cuenta que en los casos de que el organismo deportivo, hablemos de una federación y una liga, de que la liga no pague sus compromisos económicos para con la federación, quedará automáticamente desafiliada. O también en el caso de que se le vence su reconocimiento deportivo. En esos dos casos, automáticamente se entiende desafiliar al organismo deportivo superior y no se necesita un pronunciamiento ni de la comisión disciplinaria ni del órgano de administración. Pero esta situación también sucede en sentido contrario. Si pago inmediatamente mi afiliación, quedo afiliado, y si renuevo mi reconocimiento, también quedo afiliado de forma automática. Esto para que lo tengamos muy en cuenta, porque son situaciones que se presentan muy constantemente en el sistema. También trae otras sanciones, este mismo artículo, en las cuales podemos encontrar la suspensión o pérdida de afiliación a los organismos deportivos, la modificación de resultados de los primeros eventos, amonestación pública, suspensión que no podrá ser superior a 5 años, destitución del cargo para el dirigente, descenso de categoría, expulsión del torneo para clubes con deportistas profesionales y o aficionados. Entonces, estas son algunas de las sanciones que pueden interponer las comisiones disciplinarias, reitero, respetando el debido proceso y atendiendo todos los parámetros señalados para que efectivamente el sujeto disciplinario pues, pueda atender o refutar esas posiciones de las comisiones disciplinarias. Circunstancias que atenúan la responsabilidad disciplinaria: el haber observado buena conducta anterior, el haber obrado por motivos nobles o altruistas, el haber confesado voluntariamente la comisión de infracción, entre otros, reitero. Y las que agravan por su parte: el haber preparado ponderadamente la infracción, el haber obrado con la complicidad de otra u otras personas, el haber cometido la infracción para ejecutar u ocultar otra. Entonces, estas son situaciones que, por el contrario, hacen más gravosa la situación disciplinaria. Y la extinción de la responsabilidad disciplinaria se considera en todo caso como causas de extinción el fallecimiento del inculpado, la disolución del club, liga o federación, el cumplimiento de la sanción en sí misma, la prescripción de las infracciones y de las sanciones impuestas. En estos casos se entiende que se extingue la responsabilidad disciplinaria. Y finalmente, el artículo 33 de la Ley 49 señala que las comisiones disciplinarias conocerán de oficio o mediante queja de las siguientes infracciones. Conocerán de las infracciones disciplinarias y tendrán, digamos, un proceso que a grandes rasgos se podría establecer de esta forma: el trámite de la acción disciplinaria, solicitud, decreto y práctica de pruebas, medios de prueba, términos para alegar, términos para fallar, formalidades de las decisiones, la notificación, oportunidad y trámite de los recursos. Entonces, todas estas etapas señaladas en el artículo 33 de la Ley 49 deberán ser atendidas y respetadas por las comisiones disciplinarias, pero hay que establecer primero cuáles son las situaciones prácticas y jurídicas que se van a analizar por parte de las comisiones, en aras también de garantizar el debido proceso de los sujetos disciplinados. Digamos, esa es la totalidad de la presentación. Entonces, muchas gracias por su asistencia y esperamos por parte del Ministerio del Deporte pues seguir colaborando en todo lo que ustedes necesiten. Marlon, muchísimas gracias por esta charla. Ahora vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. La primera de ellas es: ¿cuántos integrantes componen la comisión disciplinaria de los organismos deportivos? Bueno, las comisiones disciplinarias de los organismos deportivos, en virtud de lo señalado en el artículo 50 de la Ley 49 del 93, deberá estar conformada por 3 integrantes, los cuales son elegidos para periodos de 4 años, al igual que los integrantes del órgano de administración y el órgano de control.
y se deben elegir de la siguiente manera: 2 integrantes elegidos por la asamblea de afiliados y un integrante elegido por el órgano de administración. Esta situación ya está estipulada en la ley, por ende, los organismos deportivos no pueden modificar ni el número de integrantes ni la forma de su elección. Vale. La segunda pregunta es, ¿puede un miembro del órgano de administración ser parte de la comisión disciplinaria? No. El artículo 54 de la ley 4993 me trae una inhabilidad que señala que los integrantes de la comisión disciplinaria no pueden ser, primero, afiliados al organismo deportivo y segundo, miembros del órgano de administración o de control, en aras de que efectivamente exista una imparcialidad al momento de tomar las decisiones de los sujetos disciplinarios. Ok. ¿Cuáles son los requisitos para ser parte de la comisión disciplinaria de un organismo deportivo? En la legislación deportiva vigente no existen requisitos como tal para pertenecer a las comisiones disciplinarias, pero se sugiere desde el Ministerio del Deporte que las personas que van a ser parte de dichos órganos, por lo menos uno de ellos sea abogado, teniendo en cuenta que se van a tocar los temas relacionados con aspectos disciplinarios y legales de las personas, también en aras de que se garantice el debido proceso de los sujetos disciplinarios. Ok. ¿Contra las decisiones de las comisiones disciplinarias procede algún recurso? Sí, claramente procede el recurso de reposición y apelación según el caso, y esto está consagrado en el artículo 42 de la ley 4993. Entonces, básicamente lo que tenemos es que tener en cuenta que hay que mirar en qué ámbito nos encontramos, pero claramente en aras de garantizar el debido proceso, las decisiones adoptadas por las comisiones disciplinarias sí tienen recursos. Ok. ¿Qué sucede cuando un organismo deportivo no paga las cuotas aprobadas por la asamblea de afiliados? Ok, digamos que esta pregunta es bastante recurrente. Como se mencionaba en la presentación, cuando un organismo deportivo no paga sus cuotas, bien sea afiliación, sostenimiento, ordinarias o extraordinarias, básicamente se entenderá que está desafiliado automáticamente del organismo deportivo superior. Y en el caso de que llegue a pagar, también se entenderá afiliado automáticamente. Entonces, esta es una sanción que no debe ser, no es conocida ni por la comisión disciplinaria ni por el órgano de administración, y que tiene estos defectos. De forma automática se desafilia y de forma automática, una vez se realice el pago, Bueno, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. De 8 días, esperamos que nos podamos terminar de responder las preguntas que nos han llegado. Y antes de irnos, quiero recordarles que cualquier queja que tengan los organismos deportivos del Sistema Nacional del Deporte, sea federación, liga o club, la hagan llegar de manera oficial a través del Ministerio del Deporte o al correo electrónico contacto@deporte.co.co. A los que se conectaron, muchísimas gracias y los invito a que sigan atentos a las redes del Ministerio del Deporte.